Bienvenido a una versión más de FELAP al día, Bonsai al día. Este día tenemos a José Luis, artista invitado desde España, que nos estará hablando de la portulacaria y cómo ha logrado florecer la portulacaria. Nos hablará de toda su experiencia que ha tenido en el mundo de bonsai y algunos tips que nos van a servir a todos. Buenas noches, José Luis. Buenas noches desde España, aquí son las 12 de la noche y vamos a empezar con la charla. En un principio era comentar el cultivo de una portulacaria. Vamos a verla aquí para que os quiero comentar una cosa. Vamos a ver aquí la protagonista que está aquí. Vale, esta es la portulacaria que no sé, vamos a ver si se ve bien. Aquí se va a ver bien. Vale. Yo empecé en el año 1989 con el tema del bonsai en un cursillo que hizo el Ayuntamiento de Benicarló, y el profesor que nos daba las clases de bonsai, lo primero que nos dio fue unos esquejes de portulacaria. Y 33 años después, aquí tenemos el esqueje que yo hice. Os quiero explicar, este es mi primer bonsai. Esto significa que yo todos los errores del mundo que he podido cometer como novato, los he cometido con este árbol. Y si todavía está aquí, esto significa que la portulacaria soporta todo lo que le queráis hacer. La portulacaria soporta una poda drástica de todas las ramas sin ningún problema, rebrota, poda drástica de raíces, vuelve a brotar, el refoliado, se puede alambrar. El tema de las plagas prácticamente no tiene prácticamente problemas. Yo creo que los insectos, si cerca hay otro tipo de bonsai de otra especie o a otras plantas, el tema de hay que también es con el exceso de humedad. De hecho, yo a la semana, incluso en verano, en invierno me salto una semana, y más concretamente porque yo abono todos mis bonsai una vez a la semana, normalmente los domingos, y aprovecho también para durante todo el resto de la semana no se riega y está perfectamente. Con ese aspecto no tiene ningún problema. Otro punto débil creo que es la zona y sobre los manos no hay absolutamente ningún problema. Por lo tanto, es un árbol que es especialmente indicado para los principiantes. No hay nada peor para una persona que empieza ahora en el mundo del bonsai que se le muera su primer árbol. Realmente desanima y es lo peor que te puede suceder. Si empiezas con un árbol de esta especie, aparte de que es muy económico, porque estos son simplemente esquejes, te garantiza que muy malo tienes que hacer para que se muera. Y evidentemente, si ves que va prosperando, esto crea afición y al final te enganchas con el tema, ¿no? Por lo tanto, es una especie muy apropiada para aquellos que empiezan. ¿Vale? Dicho esto, os voy a explicar todos los errores que yo he cometido con este árbol. Hace 33 años que tiene esta planta ahora, evidentemente no hay la información que hay ahora. Ahora quizás hay un exceso de información, sobre todo en Internet, y no toda es correcta. Si en aquella época hubiésemos tenido la información que tenemos ahora y sabiendo escoger, evidentemente no hubiese cometido todos los errores que he cometido con este árbol. Lo primero que hay que hacer es elegir bien la especie. Esto es una cláusula y vamos a ver aquí unas fotografías. Vamos a ver. Puede compartir. ¿Lo veis ahora? Sí, ahora sí. Vale. Sí. Esta es, digamos, esto es una fotografía que he sacado de Internet. Es una cláusula. Si os fijáis, tiene las hojas grandes. Incluso aquí, lo veis aquí, que está alambrada y todo. No sé si lo veis. Se ve aquí. ¿Vale? Entonces, es muy importante elegir la especie. Si partimos de esta especie, evidentemente, como tiene las hojas más grandes, luego será más complicado. Por lo tanto, es importante elegir la especie adecuada. Vamos a ver cómo hacemos para pasar a la siguiente foto. Vale, ¿ya veis la siguiente foto ahora? Sí, se ve. Vale, sí, vale. Pues esta es otra especie, creo que es la coral, ¿vale?
evidentemente, sí que se puede hacer un bonsái, pero no tiene las características idóneas para lo que nosotros buscamos en el mundo del bonsái. Básicamente tenemos que buscar una especie que tenga la hoja pequeña. La portulacaria que habéis visto antes, esto es el año 1990, ya tenía un año de edad, ya la enraicé en una maceta y bueno, como queremos experimentar, la planté sobre una roca. Ahora no lo haría así, pero bueno, entonces lo hicimos así. Y aquí ya cometí dos errores muy importantes. Uno es que empecé el cultivo, aquí lo veis, en una maceta muy pequeña, ¿vale? Cuando se crea un bonsái desde cero, lo primero que tenemos que crear es tronco y nevari. Y después tenemos que crear las ramas. Y para ello es siempre conveniente utilizar un contenedor grande. Yo siempre utilizo cajones grandes que funcionan, dan el mismo crecimiento que el cultivo en el suelo, pero sobre todo la parte del nevari la tienes más controlada. El otro error importante que cometí fue que al mismo tiempo quería crear tronco y ya quería crear ramas. Esta es la que se ve. Claro, si ya empezamos a pinzar, el árbol evidentemente no va a desarrollar, no va a engordar. Esto lo que hace es que retrasa muchísimo el crecimiento del futuro árbol. Esto hoy en día todavía se ve mucho en internet, en YouTube sobre todo, que se cultiva en macetas muy pequeñas, esquejes de 1 año o de 2 años, lo van a poner en macetas pequeñas. Sí que es cierto que se puede conseguir un árbol de calidad, por supuesto que sí, pero se va a tardar muchísimos años. Luego veréis un ejemplo de cómo hay que hacerlo correctamente para adelantar el cultivo. Vale, pues pasamos a la siguiente fotografía. Bueno, este es el año ya 95. Si os fijáis, del año 90 al 95 el crecimiento, es esta de aquí en medio, en 5 años el crecimiento es ridículo. ¿Os fijáis en la copa que tiene este árbol? O sea, esto es un crecimiento de 5 años. Esto es por dos causas. Primero, porque hemos cultivado aquí, y aquí está en maceta de bonsái, muy pequeña, y porque ya lo estuve pinzando. Ya a las prisas, el querer correr, ya vas pinzando, y esto lo que hace realmente es retrasar enormemente el cultivo. Porque si me he empezado sobre roca, lo que hace es que vaya muchísimo más lento. Aquí también, bueno, puedes ver, este es mi colección del año 1995. Esto es la casa que vivía antes, en el balcón del piso. Y bueno, porque todos hemos empezado con algo muy sencillito y que luego vas ampliando, ¿no? Vamos a ver la siguiente fotografía. Vale, esto es el año siguiente. Fijaros en un año, lo poquito, la copa, aquí está, lo poquito ya ha crecido. Y esto es debido al mismo error, el cultivo en el suelo, en macetas muy pequeñas. Aquí quiero que os fijáis en un detalle. Vamos a ver si lo podemos ver aquí. Aquí, a ver si lo podemos. Aquí, este detalle de aquí. Aquí, si os fijáis, aquí hay raíces que bajan de arriba. Aquí hay como un puente de la misma piedra y salen por aquí. ¿Vale? Esto es cuando la piedra tiene agujeros, el meter las raíces por dentro de los agujeros. Esto lo único que provoca es que, a ver si va para atrás ahora, lo que hace es que con el tiempo, evidentemente, las raíces se estrangulan y llega un momento en que tienes que decidir qué vas a hacer, ¿no? Si lo vas a dejar ahí o tendrás que hacerle un acodo, o en este caso, como se trata de una portulacaria, hemos dicho que la portulacaria soporta cualquier técnica. Yo lo que hice fue, lo corté perfectamente, que hice con un cuchillo de cocina, lo corté por aquí, totalmente a ras, sin ninguna raíz, mirando de buscar que tuviese la máxima base posible, el nevari, y lo volví a plantar en otra maceta. Vamos a ver si se ve ahora. Vamos a ver, aquí. Vale. Esto ya es en el año 1999, 4 años más, volví a cometer el mismo error de cultivar. Aquí ya se ve algo de nevari. Y como veis, la copa en 4 años tampoco ha hecho nada espectacular. El crecimiento
Si esto lo hubiésemos dejado crecer con ramas de sacrificio, evidentemente hubiese engordado el tronco muchísimo más. Este es otro error que se comete muchísimo hoy en día en Internet. Ahora vais a ver otra fotografía. Vale. Esta fotografía es del año 2013. O sea, han pasado ya 14 años de esta fotografía a esta. Esta fotografía está hecha en papel, en carrete de lo que se utilizaba antes, y esta creo que es la primera fotografía que tengo ya en digital. Aquí hay que tener en cuenta que hay un salto de 14 años. Esto, en total, ahora mismo, este año, creo que tiene, los números, tiene 24 años desde Esqueje. Digamos que aquí es cuando llegó a su plenitud ya prácticamente el árbol estaba terminado. Aquí está defoliado, pero tened en cuenta que el árbol ha transcurrido 24 años de cultivo. Esto con otras técnicas no hubiese tardado tantos años. Evidentemente, el cultivo y siempre de macetas pequeñas, el pinzado constante, sí que es cierto que al final se consigue un resultado bueno, pero hay que tener en cuenta que estos son 24 años de trabajo. Aquí, bueno, vamos a ver el Nebari. Este Nebari no se hizo con mi técnica, porque en aquella época no utilizaba la tabla, no utilizaba nada, simplemente con poda de raíces. La especie tampoco se brinda mucho a hacer unas raíces gruesas, bueno, se ha conseguido algo, pero lo que quiero que veáis es la ramificación que tiene. La Portulacaria, si se trabaja bien, se consigue una ramificación realmente de buena calidad. Esto se consigue primero defoliando todos los años, en primavera, y después durante toda la época de crecimiento, durante todo el verano, pinzando constantemente, pues casi a diario, ¿no? Pero casi semanalmente, con las uñas, no hace falta ni coger la tijera, para evitar que engorden. Esa es lo primero que hay que evitar, que sean finitos. Y segundo, el pinzado constante lo que hace es obligar al árbol a brotar por detrás. La Portulacaria brota muy bien por detrás, no da ningún problema. Es un árbol que se deja trabajar muy bien, soporta el pinzado perfectamente, pero fijaros que tiene una ramificación que casi parece un caduco, parece un olmo. Esto cuesta muchísimo de hacer, estos son años de trabajo y cuesta nada perderlo. De hecho, ahora mismo no tiene esa ramificación porque el mantenimiento de este pinzado constante no lo hago. Falta de tiempo, tengo demasiados árboles, será lo que será, pero esto requiere un trabajo constante. Vamos a ver. Vale, este es ya el mismo árbol, supongo que un mes después o 2 meses después. Si os fijáis, las hojas son muy pequeñitas, esto es siempre por el constante defoliado. Y como veis, el borde, la ramificación es muy fina y digamos que esto es lo máximo que se puede conseguir una Portulacaria. Evidentemente, si hubiésemos partido de una especie de hojas más grandes, esto costaría más. Por eso es la ventaja de utilizar ya una especie de hoja pequeña. Esto es el pinzado continuo y digamos que esto es lo que se consigue, en este caso, con 24 años de trabajo. Evidentemente ahora no lo haría así, porque bueno, vas aprendiendo, ¿no? Pero que esto hoy en día en Internet todavía se divulga mucho, el cultivo en macetas pequeñas, incluso con la excusa de que se consigue más calidad. La calidad es la misma, lo que pasa es que vas a tardar muchísimos más años. Vamos a ver, esta fotografía a mí me gusta mucho, aquí lo podemos ver, es el mismo árbol, evidentemente, con el defoliado aquí y con las hojas. Hay que aprovechar siempre que defoliamos un árbol perenne para hacer una buena fotografía. Os aconsejo que hagáis fotografías constantemente de vuestros trabajos, luego es una satisfacción verlo, ¿no? y poder ver la evolución, porque si no, nos vemos todos los días y parece que los árboles pues, no van. Vale, os voy a explicar ahora cómo hay que hacerlo correctamente. Esto es otra Portulacaria. Está concretamente la recogida de la basura hace 4 años. La encontré en un contenedor como maceta, esto mide casi 1 metro de altura. No la pudieron echar dentro del contenedor y la dejaron
allí, la pasé y la recogí. Al principio lo único que aproveché es el tronco grueso, esto lo dejé en un rincón para que fuera creciendo en un cajón grande. Y el año pasado, al hacer el vídeo del defoliado de invierno para mi aula de la UBPU, de la Universidad del Bonsai, en un principio se veía bien con hojas, pero al hacer el defoliado se ve la estructura, pues la verdad que no me gustó mucho. Aquí vemos esta rama concretamente de aquí, está muy mal situada. El grosor que ya tienen son muy difíciles de doblar, encima es una portulacaria, no es imposible alambrarla, pero la verdad es que cuesta, se clava muy rápidamente el alambre. Por lo tanto, lo que decidí hacer es esto de aquí. Esto de aquí es como la tenía y decidí cortar todas las ramas y quedarme con un esqueje gigante. Como veis, mide pues, casi 1 metro de altura. Le puse también un nevadi que empieza a tener, para conseguir un nevadi de calidad. Y el tronco totalmente pelado. Aquí es como estaba antes. Y yo soy de los que si hay que echar para atrás 1 año o 2 o 3, se echa para atrás y volvemos a empezar. Bueno, esto fue eso creo que fue en marzo del 2021. Y ahora vais a ver aquí, vamos a ver. Esto es un vídeo, creo que dura 1 minuto, no llega, donde vais a ver un vídeo que he grabado para el aula de la Universidad del Bonsai, para que veáis, esto es el crecimiento que ha hecho en solo 1 año. Cultivando en una caja grande, vamos a ver el vídeo. Por todos lados, esta vez durante todo el verano he ido controlando las ramas que me convenían y las que no las he ido eliminando, las que eran muy chicas, las he ido dejando. Le hice un pequeño alambrado para ya ir posicionando las ramas, pero como veis, en un solo año la verdad que ha quedado de una forma espectacular. Ahora le vamos a hacer también el defoliado de invierno para ver la estructura y para poderla alambrar. Esos puntos cuidados se puede hacer, sobre todo si le hacemos el defoliado. Vale, pues esta es la diferencia, como hemos visto, en 1 año prácticamente tenemos ya las ramas primarias todas ahí, como veis, ramifica perfectamente, no se ha pinzado absolutamente nada, esto lo ha hecho él solo, para que en un solo año, si le damos el suficiente espacio para que se desarrolle, el árbol realmente reacciona y no ha pasado lo que me ha pasado con la primera, que ha estado ahí un montón de años en macetas pequeñas con un crecimiento ridículo. Además, al no pinzar, ha desarrollado las ramas. Lo único que he hecho, eso sí, respecto al vídeo, es hacer un pequeño alambrado para ir ya posicionando y sobre todo seleccionando brotes para que dejar solo aquellas ramas que a mí me interesaban. Bueno, hemos llegado ya a la parte de la floración. La floración realmente es muy complicada. No se consigue todos los años, ni mucho menos. Y esto fue hace 3 años, concretamente, esta floración. Es la vez que más ha florecido. Normalmente solo florece 1 rama o 2 ramas. La verdad que le cuesta un montón. El truco, como ya lo sabéis, creo que lo sabéis todos, es básicamente hacerle pasar sed. No tiene otro truco. Aquí hay que tener en cuenta que yo, por ejemplo, lo riego 1 vez a la semana. Cuando dejamos de regar, para contar las semanas son entre 4 y 5 semanas. Y la época, en la zona donde yo vivo en la costa del Mediterráneo, aquí para que florezca normalmente es siempre finales de primavera, principios de verano. Entonces, a partir de ahí hay que contar las semanas hacia atrás para empezar a no regar. Hay que tener en cuenta que el primer domingo, digamos, con la primera semana que dejas de regar no cuenta, porque esa, digamos que el último riego sí que cuenta, ¿no? Es a partir, en mi caso sería, empezaríamos a contar a partir del segundo domingo que no se riega. En ese momento estaría 1 semana sin regar. Eso hay que tenerlo en cuenta también, porque vamos contando y nos podemos equivocar. Para que veáis la flor, ¿vale? Primero que nada la flor saca, vamos a ver aquí para que se vea aquí saca, aquí se ve, saca como un tallo, aquí lo veis, un pequeño tallo,
y a continuación saca lo que es la flor en sí, que es este ramillete, que no es nada de otro mundo, es una cosa muy discreta, muy sencillita. La flor dura una semana más o menos, no dura mucho más. Y cuando se seca, aquí sale una pequeña vaina de color oscuro, color negro, y dentro están las semillas. Hay que tener en cuenta que las portulacarias silvestres todas son de semilla, evidentemente. En la naturaleza los esquejes no se hacen solos, ¿no? Necesita que lo hagamos nosotros. Por lo tanto, estas semillas, pues, por la acción del viento, el agua o algún animal que se las come, las esparce por ahí, pues, luego si caen en buen sitio, pues sale una portulacaria de forma silvestre. Para que veáis un indicador del tema del agua, yo creo que veáis aquí, vamos a ver, aquí está, ¿vale? Estas hojas de aquí, veis que están marchitas, las hojas realmente son un depósito de agua. Realmente toda la planta es un depósito de agua, incluso el tronco. Y cuando veamos esto no nos tenemos que preocupar excesivamente. Esto en la naturaleza también lo hace. En la zona donde yo vivo, en muchas fincas abandonadas, en muchas casetas, hay portulacarias en macetas pequeñas que no se riegan nunca, solo se riegan cuando llueve. Ahí fue yo hace muchos años que me di cuenta de que de vez en cuando, de forma espontánea, había portulacarias que florecían. También observé que en las fincas o las casas donde sí estaban habitadas o estaban abandonadas, estas no florecían, evidentemente porque de vez en cuando estas se regaban. Eso fue la idea también, exactamente no sé dónde lo leí, yo lo leí en algún sitio, que para que floreciera la portulacaria hacía falta que pasara a ser, lo relacioné todo, no fue en internet, porque entonces evidentemente internet no estaba, no existía. Lo relacioné y empecé a probar lo de hacer pasar seta a la portulacaria y efectivamente al cabo de mes y medio sacaba flores, no tantas como en esta ocasión, pero solía florecer y a partir de ahí es cuando no todos los años, porque tampoco es una cosa excesivamente espectacular y evidentemente hay un riesgo de un trabajo que hacer, pero yo la he hecho florecer bastantes años. Vamos a ver si se puede ver. Esto es la floración de hace 3 años, es la vez más espectacular que me ha florecido, nunca lo he conseguido tanto, solo esta vez. Los 2 años siguientes lo he intentado también, pero aquí hay que tener en cuenta una cosa también importante y es de que durante todas las semanas que no regamos, hay que tener en cuenta que es una planta grasa que con la humedad ambiental casi tiene suficiente para sobrevivir, eso hay que tenerlo en cuenta. También hay que tener en cuenta el rocío, si le da el rocío por las mañanas, solo con eso puede vivir, entonces eso nos puede afectar. Y a mí concretamente estos 2 años ya he pillado a mitad del proceso una tormenta de estas de primavera que evidentemente te fastidia todo el plan. Y estos 2 últimos años no he conseguido que florezca. Por lo tanto hay que tener en cuenta que si no florece puede ser debido a la humedad ambiental, puede ser también debido al rocío. No es solo el regar, es una planta que absorbe agua de donde haga falta. Ten en cuenta que es una planta que vive en África, originaria de África, y aquí las precipitaciones son muy pocas. Como podéis ver, bueno, esta es la parte de atrás del árbol, es la parte que más flor tenía. Y bueno, porque nunca he conseguido que florezca tanto. Aquí las florecitas, como veis, pues son unos remilletes. Evidentemente, de forma individual no es nada de otro mundo, pero en su conjunto, pues bueno, es un momento bonito del árbol. Una cosa que también me sorprendió cuando publiqué estas fotografías hace 3 años es que casi nadie sabía que la portulacaria florecía. Yo, sinceramente, no era consciente de eso. Yo pensaba que lo hacía todo el mundo, vamos, no sé. ¿Alguna pregunta? Sí, por favor, algunas cosas puntuales. Por ejemplo, el tema del sustrato. ¿Qué sustrato recomiendas? Vale. Y a nivel de ese sustrato, ¿qué cantidad de veces tú estás recomendando mojarla? Vale, vamos a ver, para que se me vea a mí, ¿cómo lo hacemos? Es que solo se ve seguimos con la presentación, ¿no?
Vamos a ver, el sustrato que utilizo concretamente es pómice de grano medio al 100%. El mayor enemigo, uno de los dos enemigos que tiene la portulacaria es el exceso de humedad. Por lo tanto, tenemos que utilizar un sustrato que sea muy drenante. En América sé que la pómice tenéis dificultades para conseguirla, pero podéis utilizar perfectamente arena de río o el ladrillo molido. Yo nunca lo he utilizado, pero supongo que veo bastante por internet que lo utilizáis. Cualquier sustrato que drene muy bien y que no retenga la humedad. Hay que evitar el exceso de humedad. También hay que tener en cuenta que con un riego semanal, evidentemente, el exceso de humedad es muy difícil. Si lo regáis demasiado, aparte de que os puede podrir las raíces, el árbol estará amarillo, no cogerá un color verde bonito. Eso me pasó a mí al principio también, la regaba demasiado, hasta que me comentaron de que no la riegues tanto porque el color que tenía era un color amarillento, eso era por exceso de agua. Por lo tanto, cualquier sustrato que sea muy drenante os va a funcionar sin ningún problema. Entonces, una recomendación que está diciendo es mojarla solo una vez a la semana. Regar la tierra. Sí, yo una vez a la semana es más que suficiente. Tened en cuenta que es... Dime. Sí, perdón, ten en cuenta, se repite, por favor, continúa. Tener en cuenta que esta planta, en realidad, esto no es un árbol, sabéis que hay mucha polémica con el tema de la portulacaria, si es bonsái, si no es. Realmente es un tema que yo creo que no tiene ninguna importancia. Realmente, para mí, la afición al bonsái es una afición para disfrutar de tu tiempo libre y para hacer amigos, que se ve que eso algunos no tienen tan claro. Entonces, discutir si es un bonsái o no es un bonsái, sinceramente, yo creo que esto no lleva a ningún sitio. Realmente no es un árbol, es una planta grasa y prácticamente toda la planta es un almacén de agua. Es una planta que está adaptada para pasar largas temporadas sin riego, sin agua. Por lo tanto, con un riego a la semana, yo desde que la riego una vez a la semana, no tiene ningún problema. Te evitas el gran problema del exceso de humedad, eso sí que es un problema importante, y te juegas el árbol. Y la planta sobrevive perfectamente. Ten en cuenta que la planta, cuando realmente sufre falta de agua, lo que hemos dicho antes, ¿no? Fijaros esto de aquí, esta hoja de aquí está marchita, eso es por falta de agua. Una cosa que os va a pasar también cuando estéis haciendo el no regar es que va a soltar bastantes hojas. Esto es por dos razones. Una es, si no le habéis hecho de cuidado en invierno, evidentemente el árbol a finales de primavera está soltando las hojas del año anterior. Eso es completamente normal, eso lo haría tanto si la regáis como si no. Los árboles de hoja perenne durante todo el verano van soltando las hojas del año anterior, eso es completamente normal. Además, si encima tiene un estrés hídrico, que le hace falta agua, es posible que también suelte, como defensa, que suelte algunas hojas. No pasa absolutamente nada. Tampoco se trata de que las suelte todas, ¿no? Pero estas hojas, si las regamos, en un par de horas están completamente hinchadas de agua y se recupera totalmente. Es una planta que está perfectamente adaptada a la escasez de agua, no hay ningún problema. Ok, otra pregunta para que por favor repita. ¿En qué época florece y qué tiempo antes se hace el proceso que tú mencionaste? Para que por favor repita esa parte. Vale. Depende mucho del clima de cada uno, evidentemente. Porque yo he visto, ayer por ejemplo estuve viendo en internet una portulacaria que no era bonsái, que estaba en una maceta de jardinería, que una fotografía que estaba florecida. Supongo que será la zona más cálida, más árida. Como referencia, donde vivo yo vivo en la costa del Mediterráneo, aquí es un clima muy suave, veranos suaves y inviernos también muy suaves. Aquí yo siempre he conseguido que florezca a finales de primavera, principios de verano. Entonces hay que calcular entre 4 y 5 semanas, incluso 6. Por lo tanto, hay que echar para atrás. Evidentemente, el mes de junio son 4 semanas, pues habría que empezar a mitad de
de mayo, más o menos. En esta zona, cada uno. Yo, por ejemplo, este año, yo la he defoliado, como habéis visto antes, y aquí hemos tenido una primavera muy fría este año, incluso en abril nevó en España, y todos los árboles van muy atrasados. Por lo tanto, yo voy a esperar por lo menos 2 o 3 semanas más. Con lo cual me voy... Me ha atragantado y con el agua. Un momentito. Con lo cual me voy a plantar a principios de verano. Pero bueno, ya te digo, entre 4 y 6 semanas. Ok, otra pregunta. La parte de cicatrizar. Si cicatriza bien, tarda en cicatrizar, ¿cuál es el proceso? Si a la hora de hacer corte drástico usa algún cicatrizante con relación a eso. Sí, la portulacaria cicatriza muy bien, incluso heridas extremadamente gruesas. Hace una película, hace una especie de corteza. Esa corteza, al cabo de un año o 2, salta y debajo queda la cicatriz perfectamente cerrada. Cicatriza incluso heridas extremadamente grandes. Cicatriza muy bien si la dejamos crecer. Evidentemente hay que dejar crecer una rama de sacrificio para cerrar la herida. Las heridas, como cualquier bonsái, hay que protegerlas con pasta selladora, con pasta cicatrizante, para evitar que entre humedad y entren hongos. Pero sí, la portulacaria cierra pero muy bien las heridas. Luego, si ponemos la cámara, veréis que no tiene absolutamente ni una sola herida al tronco. A ver si podemos enchufar la cámara de aquí a la mía y lo veremos. Podemos ver, a ver cómo hacemos para que funcione mi webcam. ¿Alguien me lo puede decir dónde tengo que tocar? ¿Para? Sí, ¿Para? ¿Cómo? ¿Para qué cosa? Perdón. Para que se me vea a mí. Para que se me vea a mí. José Luis, deja de compartir pantalla. No, vale. Dejar de compartir, a ver. Vale, muy bien, sí señor. Vale, mira, si os fijáis, es muy buena pregunta esto no lo tiene preparado, ¿no? Si os fijáis, el árbol no tiene absolutamente ninguna sola herida. Y esto es porque las cierra, aquí lo vais a ver, porque las cierra perfectamente. O sea, no tiene ni una sola herida. ¿No? La herida sí que ha tenido en su vida, evidentemente, pero si os fijáis en el tronco, no tiene ni una. Las cierra perfectamente. Incluso heridas extremadamente gruesas, hace una pequeña película, salta, simplemente es la corteza que se despega y detrás queda perfectamente cicatrizada. Bueno, aquí tenemos a la protagonista. Okay. ¿Vale? Otra pregunta, Dime. ¿cuál es tu recomendación para el abonado de la portulacaria? Bueno, esto es un tema, cada maestrito aquí tiene su librillo, ¿vale? Yo abono con abono químico, ¿vale? Al final el abono es nitrógeno, fósforo y potasio. Los orgánicos también llevan eso, pasa que lo llevan de otra forma. Para cultivar es muy importante utilizar un abono muy potente. Más que el tema de potente se refiere a que sea de absorción muy rápida. Los químicos tienen esa ventaja frente a los orgánicos. Los orgánicos son mucho más cómodos, mucho más seguros, es muy difícil pasarse de dosis. Yo concretamente utilizo un abono químico de uso profesional, que es el mismo que utilizo para el cultivo de los pre-bonsai. Evidentemente, para los bonsai en maceta utilizo una dosis muchísimo más baja. Eso es de cajón, ¿no? Aquí no queremos que crezcan tanto. Pero que al final los abonos, todos los abonos bien utilizados son buenos. Básicamente son nitrógeno, fósforo y potasio, no llevan nada más. La base de la alimentación de las plantas es salud, están los microelementos, evidentemente, pero un abono que esté equilibrado, que no sea especialmente rico en nitrógeno, porque ahora, cuando ya lo tenemos en maceta, no queremos que crezca excesivamente, y respetando la dosis del fabricante, no hay ningún problema. El químico, la ventaja que tiene es que no se ve, no huele, los pájaros no lo cogen, y yo personalmente ya llevo muchísimos años utilizando y incluso aquí en la asociación de Benidorm y muchas asociaciones de aquí de la zona lo están utilizando y realmente funciona muy bien. Además es muy económico y la verdad que no hemos tenido absolutamente ningún problema con él.
Entonces, otra pregunta es lo de la parte de defoliación. Sí. ¿Quieren como más argumentos con relación a eso? ¿Y en qué época es recomendable pinzar y podar? Vale, lo de la defoliar se puede hacer durante todo el verano. Hay que respetar siempre no la portulacaria, sino cualquier bonsai que defoliéis. Hay que darle tiempo suficiente a que se recupere antes de llegar al otoño, como mínimo 2 meses. Entonces cada uno con su clima tiene que calcular que un bonsai cuando se defolia tiene que tener como mínimo 2 meses de tiempo para que se recupere tanto la hoja como las reservas para el año que viene. Entonces, durante todo el verano se puede defoliar. Yo normalmente hago lo que es el defoliado de invierno. Ahora que no nos escucha nadie, lo voy a comentar. El defoliado de invierno se hace justamente antes de que empiecen a brotar. Eso tiene muchísimas ventajas, muchísimas más ventajas que el defoliado de verano. Ya os comenté que yo no puedo explayarme, no puedo dar muchas explicaciones, más que nada por respeto a toda aquella gente que ha comprado un curso de mi aula. Entonces, espero que entendáis que no puedo dar muchas explicaciones en ese tema, porque si no la gente se siente estafada cuando explicas de forma abierta los cursos. Pero vamos, la contestación es: yo defolio justo el momento antes de que empiece a brotar. Ese es el momento ideal. Y luego durante el verano, siempre respetando 2 meses antes de que llegue el otoño. El tema del pinzado, cuando le haga falta la portulacaria en concreto, le puedes hacer lo que quieras. Ten en cuenta que yo este árbol, todos los errores que se pueden hacer en el mundo del bonsai se los he hecho. Ahí está. Por lo tanto, lo puedes pinzar cuando le haga falta. El pinzado es un tema más estético que otra cosa. Simplemente cuando alguna rama se salga de la silueta, incluso con la uña, no hace falta ni coger la tijera. Para que conseguir la ramificación que habéis visto en la fotografía anterior, es un defoliado, es un pinzado casi diario, porque tienes que estar siempre encima de él, como mínimo semanal, encima de él, para evitar que ninguna rama crezca demasiado, para que no engorde demasiado, porque la tienes que quitar, desentona, y para obligar al árbol a que rebote por detrás. La portulacaria rebota por detrás sin ningún problema. Esta mañana le he quitado un brote por aquí, del tronco. Este tronco tiene 33 años. Esta mañana le he quitado un pequeño brote, de lástima que se lo he quitado. No os lo tendría que haber quitado, para que lo veáis. Brota incluso por el tronco. Por tanto, el pinzado lo puedes hacer durante toda la época de crecimiento sin ningún problema. No sé qué más me habías preguntado. Sí, me pregunta a la hora del trasplante si es necesario defoliarlo. No puedo explicar tanta cosa. Se puede trasplantar sin defoliar y se puede trasplantar defoliando. Yo siempre lo defolio para trasplantar y más no puedo explicar. Está bien, hasta ahí está bien. Michael quería hacer una pregunta. Normalmente lo hacemos vía chat, pero le damos la participación a Michael. Michael, ¿quería decir algo? Sí, saludos. Yo quería saber, él dice que abona con abono químico, abono foliar o abono sólido, y ¿con qué frecuencia lo hace? Vale, yo utilizo el abonado principal de todos los árboles es por la raíz. ¿Vale? El abono foliar, pensar que el abono foliar es un invento que tiene 50, 100 años, no tiene más. Todos los árboles del mundo se han cultivado sin abono foliar. El abono foliar es un complemento. Incluso algunos expertos dicen que para que absorban algunos elementos es mejor por la hoja que no por la raíz. Yo el abono foliar en bonsai no lo utilizo, nunca lo he utilizado, y todo lo hago vía raíz. El abono, tenéis que tener en cuenta que sea un abono completo, evidentemente, que tenga, aparte del nitrógeno, fósforo y potasio, que tenga microelementos. Los abonos que venden comerciales ya los llevan todos incorporados, no tenéis que preocupar de nada. Normalmente todos llevan microelementos, y lo que tienes que mirar es la composición, sobre todo del nitrógeno. Nitrógeno que no sea excesivamente alto, el nitrógeno que esté muy nivelado más o menos con el fósforo, ¿no? Y prácticamente, o sea, con el abono por raíz es más que suficiente.
La frecuencia, el fabricante depende mucho del abono que utilices, evidentemente. Eso tienes que leer la etiqueta y lo que te recomienda el fabricante. El abono que utilizo, el fabricante recomienda una vez a la semana. Por lo tanto, pues una vez a la semana, respetando la dosis que te pone, e incluso cuando son bonsáis en maceta, te puedes echar un poquito menos de lo que te ponga el fabricante, ¿no? Ahí ya entramos mucho en el estado del árbol. No es lo mismo un pre-bonsai, donde yo he hecho el doble o el triple de la dosis que recomienda el fabricante, a un bonsai que está en maceta. Lo que queremos es mantenerlo. Evidentemente aquí la dosis tiene que ser la que recomienda el fabricante, o incluso un poquito menos. No, pero buscar siempre un abono que tenga los macroelementos y los microelementos todos, un abono que sea equilibrado. Yo utilizo el químico simplemente porque me he acostumbrado a él, me gusta. Los orgánicos funcionan perfectamente, no hay ningún problema. Los orgánicos tenéis que tener en cuenta siempre de que no se os seque. Si se seca, deja de funcionar. Entonces, depende del clima que tengas o el tipo de riego que utilices, pues si puedes garantizar que el abonado orgánico no te se seca nunca, funciona perfectamente. De hecho, muchísimos bonsáis se abonan con el abono de esto de las bolas y funciona perfectamente. No hay ningún problema. ¿Qué experiencia nos puede decir con el tema de los insectos, hongos, parásitos, algo que afectan a la portulacaria? ¿La portulacaria? Sí. Lo he comentado antes. La portulacaria, yo creo que los insectos, si hay una portulacaria y cerca hay otro tipo de bonsai o hay hierbas, primero se van a las otras plantas. Algo tendrán, no les gusta mucho. De hecho, prácticamente son insectos. Yo nunca he tenido problemas, ni pulgones, ni cochinilas. Yo creo, sí que es cierto que lo pulverizo igual que los otros, porque ya que pulverizo, los pulverizas todos. Yo suelo utilizar bastante jabón potásico como preventivo, la verdad que te evita muchos problemas, pero lo que son insectos, el tema de plagas prácticamente no tiene ninguno. El tema de hongos sí. El tema de hongos, si tenemos un exceso de riego, sí que podemos tener problemas serios. O un mal drenaje. Cuidadín con el drenaje, por eso hay que utilizar un sustrato que drene muy bien. Yo utilizo la pómice, sin nada de acalama, sin nada de materia orgánica, pero la grava de río perfectamente la puede sustituir. Supongo que el ladrillo molido, yo no lo he usado nunca, pero he visto mucho por internet que en América lo utilizáis. Supongo que también, porque al final eso es arcilla cocida. Bueno, cualquier sustrato que drene muy bien funciona perfectamente. No hace falta ni que esté húmedo el sustrato. Una vez a la semana que absorba humedad del árbol ya tiene agua para una semana, incluso para muchísimo más. Ten en cuenta, aquí en la zona donde yo vivo, hay macetas con portulacarias muy pequeñitas que no se riegan nunca. Solo se riegan cuando llueve y ahí están. Incluso esas son las que más florecen. Por lo tanto, realmente la portulacaria, mejor pecar de poco riego que de exceso. En exceso se queda. Bueno, otra pregunta que quieran hacer, lo pueden escribir por el chat. Permítame decirle que esta intervención de hoy de José Luis tenía un tema de hablarnos muy por fuera de la parte de un fuerte que él tiene, que es el Nebari, pero a raíz de que tenemos muy poco tiempo, yo pienso que ese tema lo vamos a dejar para tocarlo en otro momento y él conjuntamente nos comparta alguna otra experiencia con relación a su conocimiento que tiene, porque inicialmente pensábamos que este tema no iba a ser tan apasionado como ha logrado ser la noche entera, que se nos fue el tiempo y la idea era tocar los dos temas, pero ya tenemos poco tiempo para tratar el tema del Nebari, que es algo que llena de pasión y que todo el mundo quisiera tener alguna sugerencia del conocimiento que José Luis tiene, pero el tiempo ya por hoy se nos ha ido agotando. Pero si hay alguna pregunta con relación al tema de la portulacaria, es el momento oportuno de hacerlo. Bueno, mientras hay una pregunta, yo insisto en el tema de que todos los aficionados deberíamos tener una portulacaria. Realmente es el único bonsai que da más de lo que recibe. Realmente con unos cuidados mínimos, ahí está. O sea, que no,
Tened en cuenta que yo este árbol he cometido todos los errores que se pueden cometer. Este árbol es mi primer bonsai. Yo no sé cuánta gente podrá decir por ahí que su primer bonsai le ha durado 33 años. Si hubiese sido otra especie, evidentemente no estaría. Yo muchos árboles los tengo en el cielo, muchos, demasiados quizá, ¿vale? Pero esta especie le puedes hacer lo que quieras. Realmente es una especie muy agradecida, no da ningún problema. Para los principiantes es un árbol perfecto, una especie ideal, y la verdad es que con muy poquito lo agradece muy bien. Una pregunta que surge, Sí. que si se puede inyectar ramas. Yo no lo he hecho nunca, pero ¿inyectar para qué? Autoinjerto, ¿te refieres? No, inyectarle ramas, injerto. Injertar ramas, porque le falta una rama donde te hace faltas. Supongo que será por eso, ¿no? No lo he hecho nunca, la verdad. No, lo que es el autoinjerto por taladro, no lo he hecho nunca. Ten en cuenta que no tiene madera, esto realmente son fibras, es una cosa correosa. Sinceramente no tengo experiencia en eso, pero brota muy fácilmente. Si no tienes ramas donde te interesa, una poda fuerte explota por todos lados y tendrás brotes de sobra para elegir. Yo creo que ni lo he hecho nunca ni lo he visto hacer, sinceramente. No. Si es para sacar una rama donde no tenemos rama, ¿no? Si es por el tema de la variedad, como he dicho antes, lo importante es elegir bien la variedad. Si este árbol fuera de las hojas más grandes, evidentemente sí que se puede reducir. Pero cuanto más grande partamos de la rama, menos se va a reducir, evidentemente. Por lo tanto, tenemos que buscar siempre las variedades. La afra es la mejor que hay, desde luego, y es la que tiene la hoja más pequeña que ramifica fino, como hemos visto antes. Bueno, Alejandro comenta que él logró hacer un injerto y dicen, ¿se puede fusionar tronco? ¿Y cuál sería la técnica? Si se puede fusionar un tronco. Vamos a ver, tampoco lo he hecho nunca, sinceramente. La portulacaria, si la dejamos crecer y la cultivamos en un cajón grande, es un árbol que tiene crecimiento bastante rápido. Yo, lo de fusionamiento de troncos, sí que lo he hecho y lo he visto en ficus, funciona muy bien. Sinceramente, no lo he hecho nunca, pero yo creo que no hace falta. Es un árbol que crece muy rápido. Ya habéis visto el crecimiento que tiene en un solo año. De hecho, en un solo año ha hecho casi todas las ramas de nuevo, partió de un palo y ha vuelto a ramificar. Lo que hay que hacer es un buen cultivo, un cultivo en un cajón grande, con un sustrato muy drenante. Regando ese árbol que habéis visto antes, el de cajón también se riega solo una vez a la semana, no se riega más. Y es más que suficiente, ¿no? Con un buen abonado, yo sinceramente yo creo que lo de fusionar troncos seguramente funcionará, ¿vale? Pero es lo mismo que se hace con los ficus. Con los ficus sí que funciona muy bien, pero en portulacaria sinceramente no lo he hecho nunca, no lo sé. Bueno, como viste, José Luis, te lo mencioné, el tema era tan interesante que de repente van a quedar muchas preguntas en el aire, pero el tiempo es siempre corto. Y bueno, no es lamentable. Qué bueno que no pudiste tocar el tema de la parte esa del Nevari para que podamos tener en otro momento la oportunidad de charlar contigo y seguir aprendiendo juntos a esta pasión que nos une, el bonsai. José Luis, una última palabra, si quieres. Muchísimas gracias, la verdad es que me lo he pasado muy bien. La hora ha pasado sin darme cuenta, la verdad es que yo pensaba que sería al revés, que íbamos a llenar la hora, pero digo que cuando te pones a hablar es una cosa que te gusta y la verdad que me ha encantado y cuando queráis pues no hay ningún problema. El tema de los Nevaris